Bueno, muy buenos días, compañeros, compañeras, profesor. Nosotros somos el grupo conformado por Fernando Leverón. Fiorella Montes de Oca. José Mario Guido Martínez. Ariel Enrique Sujueta. María Paula Hudson. Y nosotros les vamos a hablar un poquito sobre el estudio que hicimos del modelo teórico para describir el calentamiento de un reactor prototipo para la electrosíntesis de hidroxiapatita, asimismo de la relación que existe entre la temperatura y el tiempo del mismo. El marco teórico. La hidroxiapatita es un biocristal el cual se puede encontrar en huesos y dientes. Tiene su principal aplicación en el campo biomédico. Su gran similitud a nivel de composición química con los huesos naturales hace que tenga una excelente biocompatibilidad con lo que se usa frecuentemente en implantes óseos. Se puede obtener de forma sintética mediante compuestos que contengan fosfatos dicálcicos y tricálcicos, pasando por un proceso de síntesis simple. Pero este proceso puede generar una pura resistencia mecánica, lo cual es inaceptable si se plantea utilizar como un biomaterial de sustitución ósea. Por eso, en el presente trabajo profundizaremos en el proceso de síntesis por electroquímica. Metodología utilizada. A partir de los datos experimentales brindados, se pretende formular un modelo matemático teórico mediante las técnicas observadas en clase, en el cual se refleja el comportamiento de la temperatura en función del tiempo, además de realizar la evaluación de parámetros del modelo empírico y teórico con el fin de identificar la funcionalidad del modelo obtenido. Por esta razón, se deben realizar ajustes considerando las distintas corridas del experimento para obtener la función que describa de una manera más precisa el mismo. Se utilizará una herramienta en línea desarrollada en el lenguaje R para obtener los distintos gráficos sobre normalidad, prueba F, linealidad, entre otros, para identificar el comportamiento de los residuos del modelo teórico y empírico y realizar comparaciones. Asimismo, se estudiará la varianza mediante una prueba F, en el cual se indicará en el cuadro ANOVA para el análisis de este. A partir de la prueba se determinará si se rechaza o no la hipótesis nula. Se utilizará la prueba de chi cuadrado para observar la dependencia de las variables o bien si se rechazó o no la hipótesis nula. En el caso del estudio con repetición, se realizará un cuadro ANOVA en donde se contemplan principalmente el modelo teórico obtenido para así determinar si funciona para un mínimo de 3 réplicas. En el modelo teórico se busca modelar la variación de la temperatura de la disolución en función del tiempo, tomando como variable independiente el tiempo y variable dependiente la temperatura. Se toman como condiciones del modelo agitación perfecta, un tanque no aislado, no hay evaporación y la potencia de la bomba es despreciable. Después de realizar el balance de masa y resolver la ecuación diferencial, se llega a un polinomio de grado 4. Para el modelo empírico se toma un promedio entre la temperatura de entrada y de salida de la corrida 1 y se ajusta mediante una curva de ajuste. Okay. En la figura de la izquierda se muestra la comparación entre el modelo teórico y empírico de la corrida 1. Se puede ver que al principio de la curva hay unos datos que no se ajustan bien, así que se realiza una depuración de estos y se obtiene la figura 2 de la derecha, en donde el modelo es válido para un tiempo de 40 a 290 minutos. Este análisis sirve como instrumento cualitativo para comparar el comportamiento de los valores obtenidos en la corrida con ambos modelos y como se muestra ya en la figura 2, estos se ajustan bastante bien. Entonces, a partir del modelo teórico y empírico mostrado anteriormente, se realizó el siguiente cuadro con el objetivo de determinar cuál modelo representa mejor los datos y si son equivalentes, y así identificar mediante las pruebas correspondientes, sea f o chi cuadrado, si se relacionan los modelos. Acá tenemos el valor de f calculado, que sería la varianza de la estima del modelo teórico sobre la varianza de la estima del modelo empírico. Entonces, se observa que este f calculado es menor al valor crítico al 99 y 95% de confianza, por lo que no se va a rechazar a la hipótesis nula, es decir, que no hay una diferencia significativa entre los modelos. En el caso de la prueba chi cuadrado, se observa que tanto para el modelo teórico como el empírico, el valor calculado de chi cuadrado va a ser mayor al valor crítico calculado por el 99 y 95% de confianza. Por ende, se va a rechazar la hipótesis nula que plantea la independencia de los parámetros. Con ello, entonces, se tiene que no se rechaza la hipótesis alternativa que nos lleva a deducir que los parámetros no son independientes. De esta forma, ambos modelos resultan ser equivalentes. ¿Por qué? Porque la prueba F, por un lado, nos plantea que no hay diferencia significativa entre los modelos. Y además, el resultado de la prueba de chi cuadrado va a implicar que existe una dependencia entre los
entre los parámetros involucrados. Por ende, el modelo teórico nuestro obtenido iba a reflejar el comportamiento de la temperatura en función del tiempo, tal como el modelo empírico. Esto va a aplicar para los datos sin depurar, pero también vamos a tener el mismo resultado para los modelos empírico y teórico para los datos ya depurados. Muy bien, en el siguiente cuadro podemos observar lo que corresponde a la norma número 2, el cual es el caso con repetición. En este cuadro podemos observar los resultados del análisis de residuos del modelo teórico obtenido para distintas repeticiones de la temperatura en función del tiempo de la disolución de hidroxiapatita. Para realizar este cuadro se utilizó solamente el modelo teórico con el propósito de comparar los datos y así determinar si el modelo calculado era funcional. Además, se hizo con el propósito de ver si este refleja el comportamiento de la temperatura en función del tiempo. En este cuadro podemos observar que la prueba F es menor a los valores críticos para un 91 y un 99% de confianza. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, la cual indica que el modelo representa el comportamiento experimental de los datos. También podemos observar la prueba chi cuadrado, en donde el valor del chi cuadrado calculado es mayor a los valores críticos para un 99 y un 95% de confianza. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, la cual plantea que existe independencia entre las variables del modelo. Por ello, no se rechaza la hipótesis alternativa. Después de haber realizado estos dos análisis, podemos decir entonces que el modelo teórico es funcional para representar los datos experimentales, ya que se evidencia dependencia entre las variables involucradas. Igualmente, si el modelo presenta este comportamiento con los datos sin depurar, al realizar la depuración de los datos y obtener una mejor correlación entre dichos datos, se concluye que el modelo teórico y el modelo empírico se comportan de forma similar, o bien son equivalentes. También podemos deducir que el modelo teórico es funcional para representar los datos experimentales. Tenemos el análisis de residuos, el cual es un estudio de la diferencia entre el valor del modelo y el valor observado en la corrida experimental. En este primer gráfico, a la izquierda, podemos observar de que hay una tendencia marcada con máximos y mínimos que coinciden al ser los puntos más alejados del cero, además de algunos puntos problemáticos al inicio. Podemos decir de que existe una tendencia, o de otra forma que tenemos un bias o un sesgo, porque esta forma del gráfico tiene un patrón curvilíneo. Entonces, esto crea un problema. Entonces, podemos decir de que en realidad se necesita agregar algún término de orden mayor al modelo empírico para que éste pueda obtener un mejor resultado. El primer gráfico también del cuantil-cuantil, el gráfico en medio, muestra una historia similar. Entonces, también podríamos decir que se podrían concluir que existen algunas variables explicativas que también pueden ser agregadas al modelo. En cuanto al histograma, podemos observar de que no está normalizado, pero sí podríamos observar de que tiene una tendencia leve a disminuir. A continuación podemos ver los análisis del modelo teórico. Aquí podemos observar una dispersión irregular en el primer gráfico de la izquierda, donde no podemos observar alguna tendencia específica alguna. Sí podemos observar algunos puntos problemáticos. Esto se puede arreglar mediante la transformación de las variables o mediante el uso de modelos más generalizados. El gráfico cuantil-cuantil, podemos observar una gráfica más lineal, aunque con algunos cambios en la pendiente del gráfico y con desviación de las colas. El histograma, tenemos un histograma un poquito más normalizado, con alguna excepción por ahí, pero este pues muestra una mejoría del modelo empírico, después de todo. Para obtener un mejor modelo se podría proceder a utilizar modelos más complejos que puedan considerar cierta falta de normalidad. Conclusiones y recomendaciones. El modelo empírico muestra un comportamiento principalmente cúbico y el teórico presenta un comportamiento de orden 4, por lo que en ambos casos, conforme aumenta el tiempo, también lo hace la temperatura. A partir de lo observado, tanto en el modelo teórico como en el modelo empírico, se evidencia que la temperatura y el tiempo poseen una relación lineal. Asimismo, mediante la prueba F,
Para el caso sin repetición, se determina que el modelo teórico encontrado funciona ya que no rechaza la hipótesis nula. Se observa mediante la prueba chi cuadrado en donde se rechaza la hipótesis nula, entonces el modelo empírico posee una distribución igual o similar a la del modelo teórico y por ende se concluye que ambos modelos son equivalentes. Se recomienda utilizar otros tipos de software para verificar los datos y pruebas obtenidas con el fin de corroborar que las conclusiones sean pertinentes. También para futuros estudios sobre la hidroxiapatita se pueden considerar mayor cantidad de variables en el modelo teórico, de forma que al no despreciar ningún valor se lleguen a resultados más fieles al comportamiento experimental. Muchas gracias por la atención.